En primer lugar, muy buenos días. Agradecer la presencia a los medios de comunicación locales aquí presentes en la sede de Ganar Sotana Izquierda Unida para esta rueda de prensa que considerábamos conveniente convocar para explicar cuáles son las propuestas de nuestro partido, de Ganar Sotana Izquierda Unida, para condicionar la aprobación del presupuesto municipal que se está elaborando actualmente para el próximo año 2024. Esta mañana lo que queremos mostrar es el documento que ya le hemos hecho llegar, en este caso al equipo de Gobierno, por el cual nosotros condicionamos la aprobación del presupuesto a lo que siempre hemos considerado y siempre hemos defendido, que son las necesidades fundamentales que tiene actualmente nuestro ayuntamiento y nuestro municipio. En primer lugar, voy a empezar a hablar de algunos proyectos concretos de inversión que consideramos que deben de incluirse en el próximo presupuesto y en la próxima planificación del año 2024. Y, en primer lugar, empezamos por los viales. Creemos fundamental, tal como defendíamos en nuestro programa, que se ejecute ese asfaltado del Camino de las Cabezuelas y una conexión de ese mismo camino hacia la carretera nacional 340, a la altura de la gasolinera que hay saliendo hacia Lorca, tal como decíamos en el programa, para generar esa, entre comillas, especie de variante alternativa oeste, para evitar que todos los vecinos del barrio de San José y de la zona alta de la Era pues tengan que cruzar todas las calles hacia la avenida de Lorca para salir hacia la carretera nacional, como ocurre actualmente. Esta inversión estaríamos hablando aproximadamente de unos 110.000 euros y para nosotros es imprescindible que se produzca condicionada a los próximos planes de obras y servicios 2024-2025. Es decir, para no comprometer el presupuesto municipal y la cantidad con la que dispone el ayuntamiento, nosotros creemos que este proyecto se puede capitular perfectamente dentro del programa de cooperación de municipios, los anteriores, como he dicho, planes de obras y servicios, que habrá que convocar el mismo año que viene. En marzo seguramente nos salga la convocatoria o quizá un poco antes. Luego, por otra parte, otra demanda histórica de los vecinos, para la que nosotros consideramos que se debe redactar un proyecto para, en el caso de que haya fondos municipales, se pueda elaborar, estaría en la consecución de una rotonda en el cruce de la calle Alhama con la avenida Juan Carlos I. Sabemos que este proyecto se ha hablado muchas veces en el tiempo, hay estudios de la policía local que tienen casi 20 años en los que se habla de hacer aquí un nudo, en el que se conectara tanto la calle Alhama como la zona baja del Tirol con la carretera, pero nosotros consideramos que para agilizar el tráfico en la zona, con una pequeña rotonda, con una obra que no sería muy costosa, bastaría al hilo de como lo han hecho, por ejemplo, en municipios como el de Lorca, donde existen este tipo de rotondas que son compatibles para que se haga el giro por parte de los vehículos de turismo, furgonetas y pequeños camiones, pero sobre todo que los autobuses y camiones de gran envergadura que tengan que hacer las curvas, pues les permita pisar un poco la rotonda para que no se comprometa su radio de giro. Luego, por otra parte, también tenemos que hablar, y aquí es donde me voy a extender un poco más, de lo que siempre hemos considerado nosotros que era lo fundamental para invertir en este pueblo, que son las inversiones en las redes municipales de agua y en nuestro servicio en definitiva. Para eso creo que el punto fundamental, y aquí coincidimos todos porque además se comentó en la pasada Junta de Portavoces, creo que el principal deber que tiene este ayuntamiento para el próximo año 2024 está en luchar por obtener esas subvenciones del PERTE, del Plan de Recuperación de los fondos europeos, que están relacionadas con la mejora en los sistemas de abastecimiento de agua. Estamos hablando de una subvención para la cual ya se contrató hace un año, bajo nuestra legislatura, a un equipo proyector para que pudiéramos concurrir y pedir todas esas cosas que necesitan nuestro servicio. Estaríamos hablando de que hasta 1,5 millones de euros podrían llegarnos de subvención si finalmente entramos dentro del plazo, para digitalizar nuestras redes, para instalar válvulas reductoras y, en definitiva, para recortar muchos puntos en esas pérdidas, fugas y fraudes que tenemos a lo largo del municipio, al hilo de lo que ya se hizo en el tramo de la Ñorica y del polígono industrial hace 2 años, para detectar todos esos puntos en los que estaban produciéndose pérdidas. Esto es una cuestión fundamental también para que poco a poco el ayuntamiento también vaya recuperando fondos propios y pueda ser solvente
por propia cuenta y más en estos años en los que cabe recordar que ya este presupuesto 2024, tal como hemos venido advirtiendo históricamente, será el primer ejercicio en el que tengamos que empezar a devolver la condonación de la deuda que se ha hecho a través del Ministerio de Hacienda. Estamos hablando que esto compromete más de 3,5 millones de euros del presupuesto municipal, pero tanto en este como en todos los que cabrá restar hasta el año 2050. Esa es la magnitud de nuestra deuda municipal. Ese es el cálculo, si lo hacen, 3,5 millones de euros, de 100 euros por totanero y por totanera, que tendremos que devolver a causa de las nefastas gestiones que se hicieron durante la época de la corrupción urbanística, del café para todos, y en las que en esta sede se produjeron las denuncias más contundentes contra lo que estaba por venir y ahora estamos sufriendo. También hay que hacer un ejercicio de memoria cuando nos enfrentamos a estas cosas, porque si el pueblo de Totana no puede ir más allá en muchas inversiones y en muchas otras cosas, es porque permitimos que en el pasado pasara lo que pasó. Tengamos memoria, recordemos la nefasta gestión del entonces Partido Popular y seamos conscientes de que tenemos que ser muy contundentes con nuestra historia presente y futura. Bien, pues en ese sentido nosotros queremos que se reserven 370.000 euros en inversiones para la red de abastecimiento de agua para que podamos concursar a estas ayudas que nos harán mejorar nuestras redes. Pero también, como objeto fundamental, estarían esos 230.000 euros que son el presupuestado para el proyecto en las calles Virgen de Begoña y Teniente Pérez Redondo para el arreglo de las redes de abastecimiento y de saneamiento. Sabéis que son calles donde se han producido muchas roturas. En la Teniente Pérez Redondo hablamos del tramo que hay después de la Rambla de los Arcos y que, lógicamente, necesitan un arreglo fundamental como tantos otros puntos del municipio, pero esto corresponde a un acuerdo pasado, tenemos el proyecto registrado en el Ayuntamiento y, por tanto, es de toda lógica que se ejecute. En cuanto a partidas presupuestarias, al hilo del agua, nosotros creemos que se tienen que mantener unas inversiones mínimas en el servicio. Y para nosotros inversiones mínimas es que no se reduzca ni un euro en la previsión que ya había el pasado año, del 1.200.000 euros. Pero lógicamente sabemos y hemos hecho el trabajo que esto se tiene que encajar en el presupuesto. Y por ello consideramos que como mínimo en lo que se refleje en la tabla de presupuestos tiene que haber una inversión para estas cuestiones de 800.000 euros y una vez tengamos los datos del remanente de tesorería, que serán bastante positivos a lo largo del año que viene, se complementará con otros 400.000 euros y esta será una de las condiciones para la aprobación del presupuesto. También, por supuesto, mantener las inversiones tal como las conocemos en asfalto y caminos y otras cuestiones que también tiene que atender este ayuntamiento. En primer lugar, tenemos que cumplir con el plan de viabilidad de la residencia de la Purísima y, por tanto, se tiene que capitular una partida para este año 2024 y, teniendo previsión de hacerlo en años futuros, una inversión de 50.000 euros en la residencia para que el Ayuntamiento cumpla con el plan de viabilidad que está contenido en el contrato. Tenemos que invertir en la infraestructura de la residencia. Recordemos que ya se invirtieron más de 200.000 euros en el año pasado y esto sería una fórmula para en 3 años liquidar definitivamente todo lo que necesita con arreglo al plan de viabilidad de inversión nuestra residencia por parte del Ayuntamiento. Luego tenemos varias cuestiones que sí que consideramos importantes y que sabemos que en este sentido caminamos solos, pero que son una condición indispensable para que se apruebe este presupuesto. Y hablamos del tejido social. En lo que llevamos de legislatura hemos visto cómo se han producido ataques sin ningún tipo de fundamento a aquellas asociaciones que han recibido una subvención por concurrencia competitiva o directa cuando se trataba de eventos, como por ejemplo el certamen de Habanera, porque había que eliminar, entre comillas, las subvenciones de este ayuntamiento. Esas subvenciones son las que han permitido que se hagan festivales como el de Semilla Urbana, que vayamos a tener eventos y actividades en las fiestas relacionadas con la pintura mural, son las que han hecho que el tejido asociativo después de la pandemia se reactive en este municipio, son las que han hecho que muchas asociaciones como Cepaína hayan podido realizar proyectos sociales en los barrios que hay por debajo de la Nacional 340 y son las que hacen en definitiva que muchas asociaciones tengan oxígeno y puedan funcionar para que en este pueblo por lo menos tengamos vida, tengamos tejido asociativo y podamos funcionar. Hay que recordar cómo ha sido posible rescatar el certamen de Habanera y no ha sido sino gracias al apoyo del Ayuntamiento a corales como la Coral Santiago Vox Musicalis y demás que han hecho que esto se pueda realizar.
Es decir, tengamos esto claro cuando nos digan que hay que eliminar las subvenciones, porque lo que quieren eliminar es nuestra cultura, nuestro apoyo al deporte y nuestro apoyo al tejido del municipio. Tengámoslo claro y tengamos claro que cuando se vuelcan mensajes populistas hay que contestarlos con la realidad. Por eso nosotros vamos a defender que se mantengan estas subvenciones, aunque haya que ajustarlas al presupuesto, lógicamente, pero desde luego muy lejos de la intención de eliminarlas como hemos visto que existía. Esa intención de eliminarlas es intolerable y nosotros vamos a defender que se mantengan porque nosotros tenemos los ojos claros para ver los resultados positivos que están dando en nuestro municipio. Por otra parte, en cultura, creo que ya es un deber, y más desde la aprobación hace 2 plenos del Centro Tecnológico de Artesanía como espacio museístico en nuestro municipio, que se den los pasos para que este espacio sea una realidad. Es decir, se tienen que hacer las inversiones pertinentes para adaptar este museo, para que sea adaptado en las condiciones en las que se aprobó en el Pleno por parte de la mayoría de los concejales y, desde luego, también tenemos claro de dónde tiene que venir ese dinero. Este ayuntamiento, y lo hemos dicho muchísimas veces, gasta 140.000 euros al año en una competencia impropia como es la protección de unas piezas que no están expuestas. Tenemos ya un espacio museístico, tenemos que invertir ese dinero en adaptarlo para que esas piezas las tengamos efectivamente protegidas y en el pueblo de Totana, pero que estén en un museo que nuestra gente pueda visitar y que tengamos algo de lo que presumir para aumentar nuestra marca turística. Esto es una condición indispensable también para la aprobación de este presupuesto. En materia de deportes, este ayuntamiento va a ser receptor de una ayuda que se solicitó en la pasada legislatura para sustituir el césped, que todos sabemos cómo está el césped artificial de la ciudad deportiva obsoleto, de unos 150.000 euros. Por tanto, también proponemos, para mantener nuestras instalaciones deportivas, el que se aproveche esta ayuda a la que nos podemos acoger y que el ayuntamiento capitule una partida de 330.000 euros para que esto sea posible, como es de toda lógica. Estas son nuestras peticiones y nuestras propuestas que hacemos al presupuesto municipal y así las hemos contenido en las tablas resumen de los capítulos de inversiones y transferencias y de subvenciones que hemos hecho al equipo de gobierno. Tal como se puede ver aquí hemos hecho un resumen de todas las inversiones, de las subvenciones en este caso, y de las transferencias, tal como quedarían en nuestra propuesta. Hay cosas que no he comentado, pero que también consideramos muy importantes. Por ejemplo, que de haber crédito a finales del año 2024 se vuelva a la fórmula de, junto a la Asociación de Benelintas, que se realice un Belén municipal que el año pasado atrajo turismo y atrajo riqueza a nuestro municipio y que este año, por decisión unilateral, el equipo de gobierno ha decidido cargarse. También que se mantengan, tal como establece la Ley de Bienestar Animal, esa transferencia que se hace para que asociaciones puedan concurrir a proyectos como el de control de las colonias felinas, algo que ya nos obliga la ley a tener previsto en este ayuntamiento. Y, por tanto, también lo que consideramos es que, a través del remanente de tesorería y de las modificaciones de crédito, en este ayuntamiento se puede hacer un presupuesto que no renuncie a nada de lo que tuvo el año pasado, a pesar de que se tengan que pagar esos 3,5 millones de euros de deuda. Nosotros, cuando éramos equipo de gobierno, lo que siempre demandábamos a la oposición es que cuando nos enfrentábamos a un presupuesto se tenía que hacer un trabajo serio y teniendo en cuenta las tablas. Esto no va a decir quiero que me hagas este proyecto y usted sabrá de dónde sacar el dinero. Todos somos corporación municipal, es responsabilidad de todos conocer las cuentas del ayuntamiento y sobre todo ser consecuentes con lo que hay y trabajar para demostrar que los datos salen, las cuentas salen, para que podamos proteger, como nosotros hemos defendido, las inversiones en el agua, las inversiones en los caminos, proyectos importantes que consideramos para Totana y que iban en nuestro programa electoral y la ayuda al tejido asociativo, que consideramos que es lo más importante y que este presupuesto presuntamente quería eliminar. Aquí están las tablas y los datos de cómo las inversiones se pueden mantener perfectamente si a mitad de año las complementamos a cargo del remanente de tesorería. Es decir, aunque ahora se capitulen de una manera, a través del remanente de tesorería perfectamente se pueden complementar estas partidas a mitad de año para que esa mitad de año que queda se puedan realizar en la parte de inversiones correspondiente. Y luego hay una última cuestión, y quiero dejarla bastante clara porque aquí es donde se ve la diferencia notable entre el trabajo que tanto en el Gobierno como ahora en la oposición se ha hecho desde Ganar Totana
con el trabajo que pueda haber hecho cualquier otro partido político. Nosotros teníamos una frase que además la hemos hecho en nuestra bandera y siempre la hemos tenido bastante clara. Es decir, es muy fácil proponer gastos, pero muy difícil proponer ingresos o de dónde va a salir el dinero. Y creo que aquí tiene que haber una distinción muy clara entre el comportamiento de Ganar Totana y el de otras fuerzas. Así, nosotros también presentamos una serie de medidas fiscales y de ahorros a adoptar para que el equipo de Gobierno tome nota y también cumpla con las obligaciones que siempre ha tenido este ayuntamiento. Nosotros siempre, por activa y por pasiva, hemos defendido cumplir con el plan de ajuste que ha permitido este ayuntamiento funcionar. El plan de ajuste que ha permitido que sea el Ministerio de Hacienda el que pagara nuestra deuda con las entidades privadas y que el ayuntamiento pudiera refinanciarlo con ese ministerio a un plazo razonable para no comprometer los servicios públicos en este municipio. Así, lo que proponemos fundamentalmente, como obligación, es que este ayuntamiento tiene que cumplir con el plan de ajuste. Pero cumplir con el plan de ajuste sin que signifique subir los impuestos directamente a todas las familias por igual, sin tener en cuenta que hay gente que tiene más recursos y menos recursos. Entonces, nosotros nos basamos en varias cuestiones que creemos que se tienen que estudiar en este año 2024. Y lo digo con contundencia porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Lo primero es que se tiene que introducir el concepto de vivienda vacía, tal como establece la Ley 12/2023 del derecho a la vivienda, y sobre esta vivienda vacía, que sabemos que nos referimos no a la segunda residencia, no a la casa que puedes tener en los huertos, no nos referimos a las casas que están alquiladas, porque eso no son viviendas vacías, pero sí nos referimos a todos los inmuebles que están sin uso en el pueblo de Totana y que, por desgracia, ni se ponen para alquilar, que es una necesidad muy grande en el municipio, ni para explotarlas económicamente. Por eso creemos que hay que incidir en esto, introducir el concepto de vivienda vacía y establecer un gravamen, tal como establece la Ley de Vivienda, a esta vivienda vacía. Estamos hablando de que en Totana hay alrededor de unas 1.500 viviendas vacías. Hagan ustedes el cálculo, pero creemos que es una medida que también tiene que ir en busca de que se potencie el alquiler en el municipio de Totana, porque es una necesidad cada día más grande. Y aquí es donde tiene que estar la política. Luego también se tiene que investigar el concepto, porque esto es algo que es bastante conocido, de solar industrial, por si pudiera introducirse en esta ordenanza, porque no podemos permitirnos tener un polígono que está ahogado porque no se ponen a concurso sus parcelas. Entonces, también consideramos importante que fiscalmente se tiene que investigar esto para que se puedan concursar o potenciar el concurso de parcelas que no están construidas en nuestro polígono y atraer inversiones de este modo. También creemos, y esto además lo ha comentado el propio alcalde en alguna ocasión, al igual que nosotros lo hemos comentado históricamente cuando estábamos en el Gobierno, que no se puede permitir, ya que tenemos un cementerio de propiedad municipal, que estemos sacando a la venta y concursando las fosas, los nichos y hasta las parcelas de los panteones a un precio menor al del coste de ejecución. Es decir, cada vez que se vende un nicho, que se vende una fosa, ya a día de hoy, con los costes del IPC, con lo que ha subido durante estos últimos años, el ayuntamiento está perdiendo dinero. Se tiene que ajustar, por tanto, el precio de nichos y de fosas y demás al precio de mercado, y el ejemplo lo pueden tener los ciudadanos, como tendrán seguramente como yo, si tienen familiares en Lorca o en otros cementerios, pues verán el desequilibrio que hay con el de Totana, y estamos hablando de que es el ayuntamiento el que lo mantiene actualmente. En tema de agua lo hemos dicho bastante claro. Se tiene que hacer esta reserva para intentar acceder a estas subvenciones que pueden corregir gran parte de los problemas que tienen nuestras redes, tal como se dejó preparado en la anterior legislatura, pero en caso de que estas subvenciones finalmente no se concedieran, esos 370.000 euros se tienen que invertir en hacer un proyecto similar al que vimos en La Ñorica para detectar digitalmente todas las pérdidas, controles y fugas que podemos tener en esa red. Tenemos que dar pasos para que se dejen de producir pérdidas en el servicio de agua tal como se dieron, aunque sean estos primeros pasos, porque habrá que pasar necesariamente por un acuerdo sobre la gestión del servicio en el futuro. En Cultura y Museo lo hemos dicho claramente. Hay que cambiar el concepto que tenemos ahora mismo sobre la partida de cultura. Tenemos que utilizar esa competencia impropia, esos 140.000 euros, para invertirlo en nuestro museo, para invertirlo en tener las piezas expuestas, para invertirlo en que el museo pueda tener su servicio y su vigilancia, y también para invertirlo en el resto de capítulos de cultura que también necesitan
tener más financiación. Nosotros estamos diciendo de dónde sacar el dinero y también de dónde ingresarlo y que consideramos que es muy importante. Y por último, cumplir con una reivindicación que se tiene que hacer ante la comunidad autónoma y que aprobó el Pleno por unanimidad hace unos meses a propuestas de Ganar Totana Izquierda Unida, que es la exigencia a la comunidad autónoma de que esos 380.000 euros que ya ha pagado este ayuntamiento por la gestión de los residuos en virtud de la nueva tasa que ha puesto la nueva ley de residuos, ese impuesto que está recaudando actualmente la comunidad autónoma, que se reintegre completamente al municipio de Totana, aunque sea supeditado a que se hagan mejoras en el servicio de recogidas para que poco a poco veamos reducido este impuesto que nos ponen por toda la basura mezclada orgánica que depositamos en el vertedero de Lorca. En este caso, estos 380.000 euros tienen que ingresarse directamente, en este caso al Ayuntamiento de Totana, pero también al resto de ayuntamientos de la región, y así se tiene que reclamar, sobre todo de manera proactiva desde el equipo de gobierno. Bien, pues por último, yo creo que las cuestiones han quedado bastante claras. Aquí sí que quiero defender que hay un trabajo serio, un documento de 10 páginas diciendo de dónde sacar el dinero, cómo capitularlo y cómo ordenarlo, y sobre todo creo que hay una defensa de lo que es fundamental y siempre hemos defendido, que las infraestructuras viales tienen que cada vez cuidarse más, que hay que invertir decididamente en el servicio de aguas por encima de cualquier cosa, que el tejido asociativo no es un capricho, no es un clientelismo, como dicen. El tejido asociativo nos referimos a todas las asociaciones que hay en Totana y que están funcionando, que van desde DGN a la fibromialgia, a ELIP y a todas las demás. Porque lo que no puede ser es que nos hagamos la foto y digamos qué bien está esto, potenciaremos desde el ayuntamiento que esto se haga y luego proponer un recorte en el presupuesto. Seamos consecuentes, defendamos nuestro pueblo y defendamos a la gente que lo va a llevar para adelante. Porque toda la gente que está en las asociaciones, que se mueve para que en Totana haya actividad, para que podamos tener fiestas como lo han hecho los hosteleros este año pasado, para que podamos tener eventos como la Feria Arcó, que también defendemos que se quede en este presupuesto, para que tengamos ferias comerciales como la Avenida de Lorca o la Feria Outlet, que también defendemos que se conserven en este presupuesto, son importantes para que Totana siga creciendo y siga avanzando. Y si no tenemos este concepto tan claro, Totana no puede tener futuro posible. Muchas gracias y en este momento, si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderles. Sobre el acuerdo de presupuestos, sobre la posibilidad de acuerdo de presupuesto, ¿hay buena sintonía con el equipo de gobierno o no? ¿Son polos opuestos? No, en este caso, lo que se nos ha trasladado, lógicamente, nosotros nos hemos reunido con el equipo de gobierno. Estas peticiones ya las trasladamos en su momento, pero lo que trasladamos ya en el día de ayer, y además lo estamos extrapolando para que todo el pueblo total lo pueda ver hoy, es el trabajo ya hecho de cómo encajar cada partida en lo que nosotros consideramos que tiene que ser la configuración del presupuesto referida a los capítulos 4 y 6. La sintonía pues se demostrará a partir de ahora. Si finalmente se acepta o no se acepta, no será cosa nuestra. Nosotros sí que queremos dejar en claro que aquí hay un proyecto y una orientación seria de nuestro ayuntamiento para el próximo año, pero en este caso dependerá del equipo de gobierno si negocia los presupuestos de una u otra manera, lógicamente. Sí, un par de Sí. cuestiones. Se ha referido varias veces a los 3,5 millones que tendrá que pagar el ayuntamiento. ¿Nos podría explicar un poco los conceptos de estos 3,5 millones? Se refiere a la regla de gasto, ¿no? Sí, mire. Y luego está también la parte del superávit, ¿no? Que son otro concepto que también habrá que pagar el año que viene. ¿Nos podría explicar eso? Sí, bueno, por aclarar un poco este tema, porque también puede haber confusión. Un poco lioso, ¿no? Sí, voy a intentar aclararlo, pero es verdad que todos estos temas que están referidos a presupuestos, pues mucha gente que nos ve seguro que se lía. Los 3,5 millones de euros que empezaremos a pagar el año que viene, pero que a partir de ahí tendremos que pagar cada año hasta el año 2050, son una devolución que hará el Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque todas las sentencias que han ido saliendo estos años sobre convenios urbanísticos, sentencias millonarias, por ejemplo, el año pasado nos salió la última de la Ciudad Deportiva de 2.800.000 euros, también con la última sentencia por la rescisión del contrato de Urbaser, que eran también otro $500.000 de euros, y el convenio de Costa Cartago en el Paretón, todo eso ya sumaba una cantidad millonaria que el Ayuntamiento no puede prever. El Ayuntamiento lo que ha hecho, a través de los planes de ajuste y de los fondos de ordenación, es pedir al Ministerio de Hacienda que pagara de inmediato estas deudas para que no nos generaran intereses con propietarios privados y con banca privada.
Y esa es la mayoría de deuda que ahora mismo tiene el Ayuntamiento, con el Ministerio de Hacienda. La ventaja es que eso nos permite, aparte de que se lo estamos devolviendo al Ministerio con un interés muy, muy bajo, aunque es significativo, que año tras año podamos ir devolviéndolo poco a poco. Esos son esos 3,5 millones de euros. Si, por ejemplo, esto no se hubiese hecho, la deuda que tendríamos ahora mismo sería con entidades privadas de más de 100 millones de euros a un interés del 3, del 4, del 5% y perfectamente cada año, pues si ustedes hacen el cálculo, nos estaría saliendo que tendríamos 5 millones de euros más de deuda que se iría sumando sin posibilidad de que el Ayuntamiento la pagara. Sería una situación totalmente insostenible. Entonces, lo que estamos haciendo es devolverle al Ministerio de Hacienda lo que ya ha pagado por nosotros gracias a los fondos de ordenación y que es lo que ha permitido que el Ayuntamiento funcione correctamente. Luego el otro concepto, el de superávit. Para entendernos, esto es la devolución de la financiación de la deuda municipal que hace el Ministerio al Ayuntamiento. Efectivamente. Ha tenido un periodo de carencia y ahora empieza a devolverse. No es que haya tenido, bueno, sí, ha tenido un periodo de carencia, pero ya se marcó en los acuerdos con los fondos de ordenación que sería a partir de este año 2024 cuando poco a poco habría que devolver esta deuda. Hasta el momento, pues lógicamente lo que se ha estado haciendo, como se hizo en la partida de 2 millones de euros que se dejó y que ya se ha gastado, se ha estado pagando deuda pues con otras entidades, con el Taivilla, con pequeños proveedores, casi 18 millones de euros estos 8 años. Se dejaron esos 2 millones y pico de euros ahora para pagar intereses de la deuda con los bancos y, lógicamente, pues ahora también hay que empezar a devolver al Ministerio de Hacienda todo lo que nos ha dado, porque si no el Ayuntamiento estaría cerrado. Eso es una cuestión. Sí. Y la segunda cuestión del superávit que usted ha preguntado, pues cuando hablamos de superávit hablamos de todo eso que nos queda cuando se cierra un año contable en un ayuntamiento, entre comillas, todas las partidas que han quedado con algo, todo lo que no se ha gastado, eso siempre va como remanente de tesorería al año siguiente. Ahora bien, el remanente son muchas cosas, es decir, no es solo el dinero que ha quedado del año pasado, sino también el fondo que tiene el ayuntamiento. Pero la mayoría de esos fondos siempre van para pagar intereses, es decir, que la cantidad de la que disponemos, aunque luego veamos noticias de 9 millones de euros, 11 millones de euros de superávit, no es tal. Realmente la liquidez luego es mucho menor y se corresponde más a lo que ha quedado el año pasado. Es más 1 millón, 2 millones de euros, eso es lo que puede disponer el ayuntamiento realmente como superávit. No es que tengamos superávit y luego a mí también me gusta decir que superávit en ningún caso tenemos, porque aunque nos salga en un ejercicio que tenemos 2 o 3 millones de euros de superávit, venimos de que debemos 110. Es decir, nunca se puede hablar en este ayuntamiento de superávit de manera seria si somos rigurosos con los datos. Pero sí que luego habrá una cantidad que tendrá que dedicarse a pagar deuda, como ya ocurrió en el 19. En este caso, para el año 2024, y así hemos elaborado también el presupuesto, siguen las reglas de gasto suspensas. Es decir, este superávit, el remanente que nos quede para el año que viene, sí podrá reinvertirse luego en servicios. Y así hemos ordenado nosotros el presupuesto tal como hemos explicado. A partir del año siguiente seguramente será distinto y todo el remanente que quede tendrá que ir destinado directamente, pues lógicamente, o a la devolución al Ministerio de Hacienda o al pago de otros intereses y otras deudas. Y otra cuestión, se plantea un presupuesto, esto es histórico toda la vida, ¿no? Pero luego hay unas modificaciones presupuestarias y luego a final de año la ejecución del presupuesto pues raramente coincide, ¿no? ¿No habría un poco que tenemos alguna medida para que los presupuestos se ejecuten tal y conforme se han planteado? Que para eso se trabajan por parte de todo el mundo, de la oposición, del gobierno. Bueno, yo creo que lo que más facilita que un presupuesto se ejecute a final de año tal como se ha planificado es que esté hecho con rigor y de manera seria. Es decir, si nosotros planteamos un objetivo irreal, lógicamente es muy difícil que en un año se pueda realizar. Entonces, lo primero y fundamental es que seamos rigurosos a la hora de plantear propuestas a un presupuesto y, sobre todo, plantear proyectos y plantear una hoja de ruta. A partir de ahí también es verdad que hay factores que cambian. Por ejemplo, tú puedes tener planificada una inversión para un sitio, pero el año que viene sale una convocatoria de fondos que es interesante y tú haces una modificación de crédito porque lo mismo con esos 50.000 euros puedes conceder, puedes tener 200.000 en patrimonio, en cultura o en otras cosas para el municipio. Es decir, siempre los tiempos son cambiantes. Y luego también hay factores que no dependen exactamente del momento en el que redactes el presupuesto. Un ejemplo, por ejemplo, tú puedes capitular que tienes un cierto presupuesto para generar acuerdos con las pedanías, para el mantenimiento de las pedanías y también para proyectos culturales, pero como ha pasado este año,
hay pedanías que no lo han firmado, con lo cual ese crédito no es, o sea, ese crédito se queda ahí sin tocar porque ha sido decisión propia, en este caso de las asociaciones o de otras, no tocar ese presupuesto. Y luego también siempre quedará de remanente porque, por ejemplo, si ahora mismo, gracias a todo lo que se ha venido haciendo estos 8 años, si planteamos una inversión y sacamos a licitación una obra grande, por ejemplo, de 400.000 euros, lo más normal es que tengamos entre 15 y 20 empresas que concursan y ofertan muy a la baja. Entonces, lo mismo se adjudica por 300.000. Esos 100.000 euros ya estaban comprometidos en la partida, pero está claro que los vamos a tener de ahorro, porque pensábamos que íbamos a gastar 400.000 en esa obra, pero el contratista la va a hacer por 300.000. De todas estas cosas, de donde vienen, pues luego no son desajustes, pero realmente son cosas que va dejando el presupuesto en la lógica natural de su ejercicio. Pero yo creo que fundamentalmente lo que ha faltado en muchas ocasiones por parte de propuestas que se han hecho a los presupuestos es rigor con la situación que tenía el ayuntamiento. Por eso también nosotros venimos aquí a exponer nuestra propuesta porque creemos que la contiene.